Producciones, recuperando el diseño original, presenta al maestro Mario Barroso con Semillas de Vida. Saludos y bendiciones a los amantes de la palabra de Dios. Continuamos con este estudio del libro de Apocalipsis y hoy vamos a estar entregando la tercera parte. Estamos estudiando la revelación de Dios a los hombres y estamos en la parte introductoria que abarca los primeros 3 versículos del capítulo 1 de este libro. Hoy estaremos hablando acerca de los siervos de Dios y para esto me voy a permitir leer el versículo 1, en donde vamos a encontrar que aparece 2 veces la palabra siervo en este pasaje. Dice, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Esto es versículo 1. En el griego, la palabra que se ha traducido como siervo es doulos, y en hebreo eved, que son sumamente difíciles de traducir de manera satisfactoria. Pero la traducción normal de esta palabra, doulos, es la de siervo o esclavo. El verdadero obrero de Dios es de hecho un esclavo. Un obrero, un trabajador, puede dejar su empleo cuando quiera. Tiene horas fijas de trabajo, también fuera del trabajo. Él trabaja por un sueldo, tiene una mente propia y puede llegar a un convenio en cuanto a cuándo y cómo dedicar pues su tiempo a su trabajo. Un siervo no puede hacer ninguna de estas cosas. ¿Por qué? Es la posesión absoluta de su amo y no tiene ni voluntad ni tiempo propios. Doulos o eved, del griego y del hebreo, expresan lo absolutamente que debemos rendirle nuestras vidas a Dios, si en realidad pues queremos servirle en el ministerio. Un siervo de Dios es un esclavo de Dios, alguien que está dispuesto a someterse a Dios, a la voluntad de Dios y no a la suya propia. Así que es de sumo interés notar a quienes se aplican estas palabras en las Escrituras, como por ejemplo Abraham, que es considerado un siervo de Dios, y para esto podemos ver algunos pasajes que, aunque no los voy a estar leyendo, los voy a citar para que usted tome nota y revise luego en su casa, abriendo su Biblia y buscando estas porciones en donde nos dejan ver claramente cómo sobre estas personas que vamos a estar mencionando se les consideraba siervos de Dios. Génesis 26, versículo 24, Salmo 105, versículo 26 y Daniel, capítulo 9, versículos 11, nos hablan a nosotros de que Abraham era un siervo de Dios. Jacob también era un siervo de Dios. Lo encontramos en Isaías 44, versos 1 al 2, en el capítulo 45, versículo 4, en Ezequiel, capítulo 37, versículo 25. Caleb y Josué eran siervos de Dios. Lo encontramos en Números 14, versículo 24, Josué, capítulo 24, versículo 29, Jueces, capítulo 2, versículo 8, y en Segunda de Crónicas, capítulo 24, versículo 6. Hay otros pasajes como Nehemías 1, 7, 10, versículo 29, Salmo 105, versículo 26, Daniel, capítulo 9, versículo 11, en fin. De David, dice que él ocupa el segundo lugar inmediatamente después de Moisés como siervo típico de Dios. Y esto lo encontramos en Salmo 132, verso 10, Salmo 144, verso 10, Primera de Reyes 8, verso 66, Primera de Reyes 11, verso 36, Segunda de Reyes 19, versos 34, capítulo 20, verso 6, Primera de Crónicas 17, versículo 4. Y en los epígrafes de los Salmos 18 y 36 también encontramos que se habla de David como un siervo de Dios. En Salmo 89, versículo 3 también se nos dice esto, y en Ezequiel, capítulo 34 y versículo
24. A Elías también se le llamaba un siervo de Dios, y lo encontramos en 2 de Reyes 9:36, capítulo 10, verso 10. De Isaías también era un siervo de Dios. Lo vemos en el capítulo 20, versículo 3 del libro de Isaías. Job era un siervo de Dios. Job, capítulo 1, versículo 8 y capítulo 42, versículo 7. Los profetas eran siervos de Dios. Podemos ver allá en 2 de Reyes, capítulo 21, versículo 10, y en Amós, capítulo 3, versículo 7. Los apóstoles también eran considerados siervos de Dios. Lo vemos en Filipenses, capítulo 1, versículo 1, Tito 1:1, Santiago 1:1, Judas 1:1, Romanos 1:1, 2 de Corintios, capítulo 4, verso 5, y un hombre como Epafras también es considerado un siervo de Dios, y lo podemos ver en Colosenses capítulo 4, versículo 12. Así que debemos estar claros de que todos los cristianos, todos nosotros que conformamos la iglesia del Señor, debemos entender y debemos estar claros que también somos siervos del Dios Altísimo. En Efesios capítulo 6, versículo 6 dice: no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios. Así que si nosotros somos ministros del Dios Altísimo, somos siervos de Dios, estamos es para servir a Cristo y hacerlo de corazón, para hacer su voluntad, la voluntad de Dios. Así que de esto se pueden deducir dos cosas que debemos resaltar. La primera es: los hombres más importantes en la Biblia consideraban su más alto honor el hecho de ser siervos de Dios. Qué interesante esto. Era para ellos un alto honor ser considerados siervos de Dios. Y número dos, también debemos notar la gran amplitud de este servicio, o sea, la gran gama de lugares en donde estos todos se movían. Aún siendo siervos de Dios, sin embargo, Dios los colocó en lugares o posiciones privilegiadas. De Moisés podemos ver que él era un legislador. Abraham era el aventurero peregrino. David, el zagal, el dulce cantor de Israel, el rey de la nación. Josué y Caleb eran soldados y hombres de acción. Elías e Isaías, profetas y hombres de Dios. Job, fiel en la adversidad. Los apóstoles que comunicaron a la humanidad la historia de Jesús. Todos los cristianos, todos nosotros somos siervos de Dios y estamos llamados para ser protagonistas en este tiempo. No hay nadie a quien Dios no pueda usar si se somete a su servicio. Hay personas que quieren servir a Dios, hay personas que quieren un ministerio, pero no quieren dejar a un lado su ego, su yo. Quieren hacer su propia voluntad, pero no funciona así. Si tú quieres servir a Dios y en realidad tú quieres ser un siervo de Dios, si tú quieres que Dios te utilice grandemente, tú tienes que someterte a Él, tienes que hacer su voluntad. Vamos a leer en Romanos 8, en los versículos 19 al 21, que dicen: porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios, porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Así que el mundo espera a los hijos de Dios, quienes como siervos están dispuestos a obedecer la voluntad de su Redentor. Dios está esperando por ti, amado hermano. Dios les bendiga. Esta serie